Eh, bueno, pues vamos a continuar, si les parece, con la segunda mesa. Yo soy Gustavo Alonso, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Náutica y del Espacio, a la cual quiero agradecer junto al colegio y a la Asociación de Líneas Aéreas la organización de este evento. Y vamos a hablar en esta segunda mesa del Fit for 55 este pequeño tragalenguas que nos ponen a los que chapurreamos en inglés, ¿no? Para seguir ahondando y ver si estamos listos en esta reducción de las emisiones de CO2 y a lo mejor de lo que no es CO2 también, ¿no? También podemos hablar de eso. Contamos para ello con tres ponentes también de los principales agentes del sector. Beatriz Ventero, responsable de desarrollo de negocio del centro que tiene Boeing en Europa, de investigación y desarrollo en Europa. Ana Salazar, directora de AENA, y Marina García Edo, del grupo IAG, Sustainability Insight, que ahora nos explicará lo que significa esto. Entonces, si les parece y están preparados, pues vamos a empezar. Y como siempre, como hemos empezado en la primera sesión, me gustaría plantear una primera pregunta sobre qué es lo que hace cada una de las organizaciones, qué es lo que está haciendo para este objetivo de reducir las emisiones de CO2. Me voy a permitir, aunque luego ya lo puedan explicar mucho mejor que yo, tratar de contextualizar de qué estamos hablando, de este Fit for 55, qué es lo que significa. Me imagino que aquí todo el mundo es consciente, pero de lo que estamos hablando aquí en Europa ahora no es de un objetivo aspiracional a largo plazo de reducir las emisiones de CO2 o de neutralizarlas. Estamos hablando de una ley que obliga, no es un objetivo aspiracional, sino que obliga para el 2050 a neutralizar todas las emisiones de gases de efecto invernadero, por ley en Europa. Y un objetivo intermedio que significa reducirlas al 55% de los niveles del año 1990 para el 2030. 2030 en una escala académica pues es una carrera universitaria, ¿no? Es decir, el año que viene pues acabará el máster en 2030, o sea, es nada, ¿no? En términos... y para entonces tenemos que estar reduciendo las emisiones para un 55%. Y eso no es fácil, por eso me gustaría ahora ver pues los fabricantes de aviones, aeropuertos, las compañías aéreas, qué están haciendo para intentar alcanzar este objetivo ambicioso, que repito, no es un objetivo, sino que es una ley en Europa. Entonces empezamos contigo, Boeing, ¿qué está haciendo Boeing que nos puedas contar? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por compartir mesa con mis compañeras. ¿Qué está haciendo Boeing? Pues muchas cosas. A ver, la sostenibilidad es una prioridad empresarial en el sector y Boeing lleva mucho tiempo comprometido a alcanzar cero emisiones netas en todas sus operaciones, ya sea de productos comerciales y de defensa. Yo creo que a medida que avanzamos en este diseño de la visión ambiental, intentamos introducir la sostenibilidad en cada paso del ciclo de vida de nuestros productos. Es cierto que cuando hablamos de emisiones, yo creo que es importante entender dónde y cómo se producen esas emisiones, no solo para mapear la huella de carbono, sino la huella de todo tipo de emisiones y definir acciones en cada una de esas fuentes. El protocolo GEI de gases de efecto invernadero, que es el protocolo estándar de medición de emisiones, establece tres alcances. Está el alcance 1, que son aquellas emisiones directamente relacionadas con tu actividad empresarial, que en el caso de un fabricante de aviones, pues puede ser pues, la energía que necesitas para el curado en un autoclave, incluso la combustión de combustible que requerimos para pruebas de vuelo. Luego están las emisiones de alcance 2, que son emisiones indirectas de tu actividad empresarial, aire acondicionado, calefacción, etcétera. Y luego están las emisiones de alcance 3, que son otras emisiones indirectas resultantes de las operaciones de tu cadena de valor, proveedores, clientes, etcétera. Hay un gran foco en estas emisiones de alcance 3 porque están muy relacionadas con la combustión de combustibles fósiles, pero voy a intentar hacer un resumen de lo que estamos haciendo en cada una de ellas. En cuanto al alcance 1 y al alcance 2, pues son ya muchos años invirtiendo en tecnologías digitales, que dicho así pues suena muy genérico, pero es cierto que por ejemplo, o sea, la fabricación sostenible de un avión requiere del diseño y de la construcción de aviones de manera que haya un impacto ambiental mínimo posible, ¿no?
estamos haciendo uso de ingeniería de sistemas basada en modelos. ¿Para qué? No solo para reducir el ciclo de vida del diseño y del lanzamiento de nuevos programas, sino para hacer mantenimiento predictivo y reducir residuos, para cuantificar y optimizar las necesidades energéticas que requerimos para los procesos de fabricación y ensamblaje. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos introduciendo energías renovables. La planta de Charleston, en Carolina del Sur, Renton, Washington, se alimentan 100% de energías renovables, ya sean paneles solares, bombas geotérmicas, turbinas eólicas, etcétera. Estamos haciendo cada vez más uso de fabricación aditiva. Un avión al final tiene entre 4 y 6 millones de componentes y estamos sustituyendo la fabricación sustractiva, que tiene mayores residuos. Fabricación aditiva. ¿Se me escucha bien? Perdón. Y no solo eso. En cuanto a la cadena de valor, todo lo que es la selección de cualificación de proveedores. Boeing tiene muy en cuenta a la hora de cualificar proveedores Tier 1 y Tier 2 la estrategia de sostenibilidad que llevan a cabo. En cuanto a misiones de alcance 3, que son, como decía, las que requieren normalmente el mayor foco, y es porque, bueno, se cuantifican que suponen el 70% de las emisiones, es cierto que están muy relacionadas con la combustión de combustible, y es por eso que se habla tanto de buscar combustibles alternativos y otras formas de propulsar los aviones, pero no son la única línea de actuación. Tenemos 5 ejes principales. En este sentido tenemos, se ha hablado en la introducción, aviones más eficientes. ¿Cómo se hacen los aviones más eficientes? Efectivamente, aerodinámicas cada vez más pulidas. El año pasado Boeing anunciaba un nuevo proyecto con la NASA, el Transonic Transpace Wing, donde se tiene una configuración completamente nueva de unas alas extra largas apuntaladas al fuselaje, que supone una reducción menor de resistencia al aire, por eso menor consumo de combustible, pero es solo uno de los ejemplos bajo el programa que tenemos de mejoras de aerodinámicas. Todo lo relacionado con el peso. No dejamos de invertir en materiales más ligeros, perfiles más livianos y los procesos de fabricación asociados a estos materiales. Motores más eficientes. No dejamos de trabajar con proveedores de motores para integrar las últimas versiones. En la última familia del 737 pues, se integra ya el turbofan CF56, que es entre un 20 y un 25% más eficiente que los JT8Ds originales. Luego, efectivamente, están las nuevas formas de propulsión. Aquí entra la propulsión híbrida eléctrica o puramente eléctrica. En 2019 Boeing se asociaba con Wisk, que a día de hoy es una filial de plena propiedad de Boeing, para desarrollar un taxi aéreo, un vehículo de aterrizaje y despegue vertical, completamente eléctrico. Y en este camino con Wisk se ha avanzado muchísimo en el desarrollo de la densidad energética de las baterías. Otro pilar de nuevas formas de propulsión es la famosa propulsión por hidrógeno, ¿no? El hidrógeno en la aviación se puede utilizar de dos formas, o reaccionando en una pila de combustible para alimentar un motor eléctrico o en un motor de combustión de hidrógeno. Son numerosos los retos. Tengo que mencionar que el Centro Europeo de I+D, que tiene sede aquí en Madrid, fue el primero en llevar a cabo un vuelo reaccionado por una pila de combustible en el 2008. Y desde entonces no ha dejado de ser una línea de investigación. En cuanto a la combustión del hidrógeno, tiene un departamento interno de propulsión y esta es una de las líneas. Lo que pasa es que el hidrógeno es por todo sabido que tiene pues, todavía ciertos retos tecnológicos que tienen que pasar por su proceso de certificación y que no sabemos hasta qué punto puede ser una de las soluciones viables en los objetivos que tenemos a 2030 y a 2050. Y además el hidrógeno, la producción de hidrógeno verde va a requerir grandes cantidades de energía eléctrica y agua. Además siempre se habla de las emisiones de carbono, pero la combustión del hidrógeno pues, supone emisiones de vapor de agua que a la altitud de crucero pues supone o favorece la creación de estelas, que como bien has sabido pues tiene también su impacto ambiental porque crea una especie de pantalla que calienta los niveles más bajos de la atmósfera. ¿Qué más tenemos? Pues los famosos biocombustibles. Lo he dicho mal, combustibles sostenibles. Tenemos dos ramas, biocombustibles y combustibles sintéticos. Aquí Boeing lleva una carrera de largo fondo. En 2008 se realizaba el primer vuelo
que hacía uso de biocombustibles. Era un vuelo operado por Virgin Atlantic en un 747 y hace un par de semanas se realizaba el primer vuelo transoceánico operado 100% con SAF, también operado por Virgin Atlantic con un 787. Boeing lleva numerosos años pues, trabajando en alianzas y colaboraciones en distintas regiones del mundo, principalmente con productores de estos SAF para promover la producción de los mismos. Otro pilar sería la gestión del tráfico aéreo. Se ha hablado antes también. Nuestro centro europeo tiene un equipo dedicado a todo lo que es la eficiencia operacional. Llevan más de 20 años trabajando en soluciones junto con SESAR del programa Single European Sky, del cual somos miembros, y donde se ha avanzado en todo lo que es optimización de trayectorias, procedimientos. Se ha hablado también antes de aterrizaje y despegue con mínimo impacto acústico, minimización de estelas, etcétera. Su equivalente en Estados Unidos sería el programa NextGen, que nace en 2007 y que busca lo mismo, una optimización del tráfico aéreo. Se han sustituido sistemas de navegación que anteriormente pues, se nutrían de datos de radares terrestres y ahora utilizan datos satelitales. Y luego, por último, el último eje sería todo lo que es el apoyo a esa infraestructura. Estamos viendo el cambio drástico que va a requerir este sector, las múltiples tecnologías, una cartera muy amplia de tecnologías y de soluciones, y como fabricante de aviones pues estamos comprometidos con todos aquellos que van a tener que llevar a cabo una inversión muy grande. Espero no haberme excedido, más o menos. Tendremos tiempo para seguir profundizando. Muchas gracias, Beatriz. Pues seguimos con la misma pregunta y aunque ya hemos tenido alguna visión de lo que andas haciendo, nos gustaría, Ana, por favor, que pudieras concretar algo más. Buenos días a todos y muchísimas gracias al colegio por invitarme a esta jornada y al colegio, que también es mi colegio y me hace especial ilusión estar aquí, la verdad. Si seguimos un poco, retomamos el hilo de lo que comentaba Elena Mayoral. Yo lo que quería añadir es que realmente es verdad que el plan de acción climática de AENA es un plan que se gestó en 2020, se aplicó en 2021 y tiene 10 años de duración, pero sí que es verdad que digamos que la publicación o la entrada en vigor de las legislaciones, de algunas de las legislaciones del paquete normativo Fit for 55 han tenido un efecto palanca impresionante en lo que es el desempeño en materia de sostenibilidad, no solo en AENA, sino en el resto de las empresas del ecosistema aeronáutico. Si hablamos de AENA, es especialmente relevante el reglamento AFIR. El reglamento AFIR es el que posibilita o que obliga a los gestores aeroportuarios a disponer de la infraestructura necesaria para materializar la transición energética en el sector del transporte aéreo. Concretamente, la obligación que más impacta en los aeropuertos españoles es la de disponer de puntos de carga de 400 hercios de energía estacionaria para aeronaves en todas las posiciones de estacionamiento, con un escalonamiento que nos obligaría en 2025 a todas las posiciones asistidas. En este sentido, gracias a Dios, tenemos los deberes hechos. Todas las posiciones asistidas de AENA tienen 400 hercios incorporados. Pero si nos extendemos a la obligación de 2030, nos encontramos con que todas las posiciones remotas tienen que tener también 400 hercios energía verde, lógicamente. Esto, imagínense ustedes, si tienen en la cabeza una visual de la plataforma de la T4 o de la plataforma de T123 del aeropuerto de Madrid-Barajas, el calado enorme de las actuaciones que hay que acometer. Gracias a Dios también en la normativa se incluye una opción que es proporcionar esos 400 hercios mediante equipos handling, que serían GPUs eléctricas. No obstante, las GPUs eléctricas son equipos handling muy caros y que también requieren de unos puntos de recarga rápidos, que son caros y que requieren además de infraestructura eléctrica, la infraestructura eléctrica necesaria para dotar de esa potencia, para recargar. Y pues obviamente el impacto de ese equipamiento handling en los tiempos de rotación es enorme, con lo cual habría que tener un número de GPUs lo suficientemente amplio como para evitar
que bueno, hubiera problemas de puntualidad en los vuelos y demás. Eso es uno de los principales retos que tiene AENA en este momento. Además, para proporcionar 400 euros, me da solo pienso en euros, hercios, en energía verde, necesitamos también disponer de esa energía verde. Elena ya habló de ese plan fotovoltaico que está implementando AENA. De momento, lo que hacemos es comprar las garantías de origen verdes de energía renovable a las compañías eléctricas, pero sí que es verdad que cada vez hay más demanda. Esas garantías de origen cada vez son más demandadas y hay menos, digamos, oferta, ¿no?, disponible. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desplegando un plan fotovoltaico en la medida en que podemos conectarnos a la red de transporte o a la red de distribución. Seguro que todos ustedes saben que la red eléctrica española tiene problemas de capacidad que se están resolviendo en este momento, y en la medida en que la capacidad de esa red de transporte se vaya incrementando, nosotros podremos conectar nuestras plantas fotovoltaicas y poder desplegar la totalidad de las plantas que tenemos planificadas. Pero además estamos firmando los contratos necesarios a través de lo que se denominan PPAs para disponer de esas garantías de origen y de algún modo garantizar que esa energía será verde en los próximos 10 años. Adicionalmente, bueno, pues no solamente lo que corresponde a la energía eléctrica, sino también a la energía térmica. AENA está haciendo un esfuerzo importante en lo que es la implementación de nuevas tecnologías para la climatización, geotermia y aerotermia en los principales aeropuertos de la red, que se complementarán con la utilización en puntas de biocombustibles en las calderas, que sabéis que son bastante más caros, entre 3 y 6 veces más caros dependiendo del tipo de combustible. Si vamos al segundo paquete del Fit for 55 que más impacta en lo que es el gestor aeroportuario, no porque nos impacte a nosotros directamente, sino porque impacta a nuestros clientes y por extensión a nosotros, es la normativa REFUEL, ¿vale? La normativa REFUEL sabéis todos en qué consiste. Nos obliga a un 2%, obliga tanto a productores como a consumidores, es decir, tanto a las empresas energéticas como a las compañías aéreas. Empezando con un 2% en 2025 y finalizando con un 70% en 2050. Y bueno, pues la reflexión que nosotros hemos hecho es cuál es el papel del gestor aeroportuario, qué tenemos que hacer nosotros. Lo que dice claramente la ley es que nosotros tenemos la obligación de posibilitar ese repostaje. Tenemos la gran suerte de que bueno, pues el sistema logístico español es un sistema logístico muy bueno, muy bien preparado para lo que es la aplicación del procedimiento mass balance, y entonces las compañías aéreas podrán repostar SAF porque tenemos una red que conecta todas las principales refinerías españolas y los principales aeropuertos, de manera que las aerolíneas pueden decidir qué porcentaje cargar en cada uno de los aviones, porque lo que se hace es pagar en función y contabilizarse en función de lo que se paga. El producto está todo incluido o metido en esa red logística. De esa manera nosotros garantizamos que tenemos, digamos, la infraestructura disponible. No obstante, sí que es verdad que también estamos trabajando para impulsar proyectos cuyo objetivo es la modulación tecnológica de nuevas rutas en el ámbito, por ejemplo, del SAF sintético, que creemos que es la solución a partir de un cierto volumen de exigencia, porque solamente con los orígenes bio no vamos a poder cubrir todo ese gran porcentaje que exige la legislación. Y bueno, también digamos que lo que también estamos trabajando en la definición de determinados incentivos o bonificaciones que nos permitan reducir ese gap de precio inicial
el problema que tienen las compañías aéreas, que ya comentó Javier Gándara en su primera intervención, es que realmente hay una diferencia de precio significativa entre lo que es el combustible sostenible de aviación y lo que es el queroseno. Realmente, pues para romper el círculo de yo no produzco porque no hay demanda y yo no compro porque no hay producto, lo que haría falta sería un incentivo inicial que permitiera romper esa dinámica. Gran parte de ese incentivo es la normativa REFUEL, que además está muy bien complementada con el EU ETS, porque el EU ETS bueno, pues ha incluido, que es la tercera normativa, que es el Reglamento de Comercio de Derecho de Emisiones, ha incluido un fondo anual de 20 millones de euros entre 2024 y 2028 para utilización de SAF. Esto significa que las aeronaves que utilicen SAF, se les exonerará del pago correspondiente de comercio de derecho de emisiones. Es un mecanismo incentivador muy importante y que supera con creces cualquier otro mecanismo que se pueda articular a nivel nacional. Bueno, este es el resumen de lo que principalmente estamos trabajando. Deciros que sí que hemos estado muy involucrados en la participación pública en las 3 normativas y, bueno, y en la que queda, porque creemos que tenemos que estar preparados para cumplir con las obligaciones que nos imponga Fit for 55 y además porque creemos y pensamos, y así lo hemos expresado cuando se nos ha preguntado y cuando hemos ejercido nuestro derecho a opinar, que la normativa debe estar adaptada a las particularidades del transporte aéreo español y sobre todo que debe de tener en cuenta la enorme vinculación que tiene el transporte aéreo español y el Producto Interior Bruto por el tema de nuestra actividad turística, ¿no? Y bueno, pues eso es todo, Gustavo. Muchas gracias. Ahora, muy interesante. Quizá volvamos luego otra vez al tema del SAF, pero seguimos contigo, Marina, y cuéntanos IAG Sustainability Insights, ¿qué hacéis? Bueno, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir esta mesa con todos vosotros. Me veo la obligación un poco de describir mi puesto. Y bueno, si hacemos la traducción exacta del inglés es información de sostenibilidad, que como podéis ver y estar explicando muchos ponentes, pues abarca diversos temas y en el caso además de IAG como una empresa española sujeta además a todo el requerimiento normativo europeo de reporte de información, o sea, aquí ya no es solo el Fit for 55 y todas las obligaciones que podemos tener las aerolíneas dentro del grupo, sino además ya como empresa pues abarcamos temas de taxonomía, reporte de información no financiera, o sea, que al final es la gran definición de qué es la sostenibilidad, pues nos encargamos un poquito de todo. Por contar un poco qué hace IAG y también voy a dar un poco de contexto para que se entienda la operación tan internacional que tenemos. IAG, supongo que muchos lo sabéis, incluye las aerolíneas British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level. Pues al final operamos Irlanda, Reino Unido, España, ¿no? Son nuestras bases de operación. La mayoría de nuestras aerolíneas pues operan en un contexto les aplica la normativa europea, pero también, bueno, pues ahora con Reino Unido y el Brexit, aunque es una normativa muy similar a la de Europa, pues tiene sus peculiaridades. Entonces, al final, desde el grupo, lo que intentamos hacer e ir de la mano con las aerolíneas, tenemos unos grupos de sostenibilidad muy potentes, los que incluimos a todas las aerolíneas y entre todos intentamos pues solucionar o implementar todo este paquete normativo que viene y ya lleva varios años en el sector, pero teniendo en cuenta las peculiaridades pues, de cada región, de cada aerolínea, lo que está expuesto. En este sentido, IAG lo que nos hemos marcado como grupo es convertirnos o intentar ser el grupo de aerolíneas líder en sostenibilidad. Entendemos líder como ir un pasito por delante de todo lo que viene. Ejemplos de esto es, en 2019 fuimos el primer grupo de aerolíneas en comprometernos a las emisiones netas cero en 2050. Luego ya vinieron esos compromisos, ¿no?, del sector, de One World. Entonces, nosotros siempre hemos sido un agente muy activo en pues, marcarnos nosotros objetivos ambiciosos y luego también colaborar con el sector para que también esos objetivos, pues al final es algo que tenemos que hacer todos juntos, pues intentar influir e ir marcando esa ambición cada vez más alta, pero todos juntos. En este sentido también, y ese perfil de líder que queremos,
nos marcamos el objetivo de operar con un 10% de SAF en 2030. Esto a nivel de grupo equivale a consumir 1 millón de toneladas de SAF en 2030. Refuel, que es creo que la palabra más mencionada hoy, pues como sabéis marca un objetivo de un 6% de SAF en 2030, pues nosotros con esa visión de líder pues vamos un poquito a un porcentaje un pelín más alto. Como aerolíneas, al final, nuestro negocio principal, lo que podemos hacer para reducir de verdad nuestras emisiones y acelerar esa descarbonización en el sector, pues es la renovación de flota. Tenemos un roadmap una ruta de descarbonización que solemos actualizar una vez al año para ver cómo con las diferentes tecnologías o mecanismos que tenemos a nuestro alcance podemos ir descarbonizando nuestra actividad hasta llegar a ese objetivo al 2050. Como pilar esencial, como decía, la renovación de flota. Tenemos comprometidos más o menos de aquí al 2030 más de 13.000 millones de euros en renovar aviones para comprar más de 190 nuevas aeronaves, pero actualmente la flota del grupo, alrededor de un 43% se compone de aviones de última generación. Esto, si veis las estadísticas del grupo, tenemos un objetivo o un KPI que para nosotros es esencial, que además forma parte del bonus de muchísimos empleados del grupo, son los gramos de CO2 por pasajero kilómetro. Se han ido reduciendo drásticamente en los últimos años. La entrada de los aviones de última generación ha mejorado ese KPI muy significativamente. Tenemos el objetivo que en 2025 mejorar los gramos de CO2 por pasajero kilómetro un 11% respecto a 2019 y estamos totalmente en línea de cumplir ese objetivo. También lo que nos ayuda teniendo este bonus en muchos empleados es que las estrategias que pueda definir cada aerolínea cuando se tomen decisiones, al final tienes en cuenta también pues, cómo puede mejorar este KPI. Luego tenemos el siguiente pilar de nuestra ruta de descarbonización, pues la mejora operacional. Creo que mis compañeros han explicado todos muy bien pues, diferentes líneas de actuación que hay en este sentido. Nosotros como aerolíneas pues somos las diferentes aerolíneas del grupo. Por ejemplo, Vueling es un claro ejemplo de la colaboración que tiene con Enaire, pues iniciativas para ver cómo podemos operar cada vuelo más eficientemente y, por supuesto, bueno, a ver si en algún momento llegamos a ese cielo único europeo que, según datos de Eurocontrol, pues de verdad ayudaría a reducir las emisiones hasta en un 10%, ¿no? Entonces, una reducción real muy significativa. Tercer pilar, también la palabra más mencionada hoy, los combustibles sostenibles, ¿no? Y como decía antes, tenemos ese objetivo de un 10% a 2030. Estamos totalmente alineados con los requisitos que pueda tener la Unión Europea en que consiga un combustible sostenible, qué criterios tiene que cumplir para garantizar la sostenibilidad del mismo. Y luego, bueno, pues es verdad que hay que entender, en Europa tenemos este mandato que nos va a hacer, bueno, manda una clara señal al mercado para que se produzca más combustible dentro de la Unión, pero es verdad que nosotros teniendo esa operación internacional, pues también estamos viendo oportunidades en otros países en los que operamos, pues que a lo mejor hay una serie de incentivos, como puede ser Estados Unidos, pues que hace actualmente más interesante empezar a movilizar inversión allí, ¿no? No quiere decir que dejemos de lado Europa, porque al final es nuestro hub de operaciones y estamos desarrollando alianzas, bueno, muchas de las aerolíneas ya tienen alianzas con los grandes productores, ¿no? Pues para ver también cómo podemos fomentar el desarrollo de combustibles sostenibles dentro de nuestros hubs. Y finalmente, bueno, pues como bien habéis mencionado, en 2050 es muy probable que sigamos consumiendo una parte de combustible de origen fósil, pero con ese objetivo de llegar a emisiones netas cero, el compromiso de IAG es estas emisiones que no vamos a poder gestionar, que van a estar ahí, digamos, de una manera, porque ya están fuera también de lo que puedan ser CORSIA o los sistemas ETS, pues nuestro objetivo es utilizar tecnologías de captura de carbono pues para de verdad que ya no sea un offsetting, sino una captura de esas emisiones para llegar a esas emisiones netas cero de la manera que a día de hoy, con la información que tenemos y, como digo, con ese roadmap que vamos actualizando una vez al año, alcancemos este objetivo que nos hemos marcado nosotros y que también tiene el sector. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, parece que venimos corroborándolo a las conclusiones de la mesa anterior de que los esfuerzos que se están haciendo desde los distintos agentes del sector pues son ingentes, ¿no? para lograr estos objetivos. Me gustaría otra vez insistir, ¿no? en el perentorio, ¿no? de la reducción de las emisiones que se está planteando. Como acababa diciendo el director general, nos falta tiempo, estamos en un tren en marcha. Hay que utilizar un 2% de SAF por ley el año que viene, como quien dice, volviendo a mi escala académica el curso que viene, ¿no? El 2% de SAF.
Y me gustaría saber cómo veis de viable cumplir con este compromiso, con esta obligación legal desde vuestros distintos puntos de vista, ¿no? Por parte de BOE, en los contactos que tenéis con proyectos de desarrollo aunque no quiero pisar la siguiente mesa que va a hablar de SAF, ¿no? Pero hasta qué punto es viable que podamos multiplicar por 15, por 20 la producción que hay hoy en día y a qué coste, ¿no? Desde el punto de vista, por el contacto con los desarrolladores, por el contacto con los suministradores de los proveedores. Bueno, es la gran pregunta. A ver, el Fit for 55 es probablemente el eje central del Pacto Verde Europeo y efectivamente el paquete del ReFuelEU pues es el mandato claro a los productores y a los consumidores de esos SAF que marca efectivamente los porcentajes mínimos de consumo de SAF en los intervalos de tiempo marcados y que, como bien dices, entra en vigor en 2025 con un mínimo de un 2% ya de SAF. Alguien comentaba en la mesa anterior que en 2019 la oferta de SAF era del 0,1%. Entonces, pues efectivamente, multiplicar por 15 por 20 esas cantidades es un reto muy ambicioso. También es cierto que en los últimos 2 años yo creo que se han hecho grandes avances y son alentadores de cara a la producción de SAF, pero bueno, probablemente yo creo que habría que empezar por ampliar probablemente las fuentes de certificación ya existentes y fomentar la tecnología de conversión de materias primas. Queda claro, un poco en función de las políticas que hay en distintas regiones, que se necesita un fomento por parte de las administraciones a aquellas instituciones encargadas de la producción de SAF para no solo aumentar el número de refinerías que necesitamos, sino estabilizar y escalar las ya existentes. Como fabricante de aviones, pues como fabricante de aviones lo que comentaba, Boeing ha llevado a cabo numerosas alianzas en Estados Unidos con Neste, en Emiratos Árabes se ha anunciado también recientemente la creación de un nuevo consorcio llamado Aircraft, también para propulsar la producción. Y creo que lo comentaba David en la mesa anterior. El problema es también la descompensación que hay entre regiones, ¿no? Para alcanzar esos mínimos va a haber regiones que van a tener que producir una mayor cantidad. Entonces, pues el fomento a la creación de esas infraestructuras forman parte también del plan empresarial y de negocio que tenemos los fabricantes para asegurar que se llegue a esos consumos. Vale, bueno, desde mi punto de vista, creo que estamos en un momento realmente crítico. Todos hemos escuchado, hemos leído últimamente los medios de comunicación que noviembre ha sido el primer mes, el primer mes de la historia de la humanidad, vaya, en el que se ha superado el incremento de 2 grados con respecto a la temperatura de la era preindustrial. Creo que es un momento de reaccionar y creo que tenemos todas las herramientas para hacerlo. ¿El Fit for 55 será suficiente? No lo saben ni los expertos, pero lo que sí que es verdad es que hay que empezar a actuar y aplicarlo ya, ¿vale? Y además hay que aplicarlo de una manera concreta. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en sostenibilidad ambiental, pero también tenemos que pensar en sostenibilidad social. La transición tiene que ser una transición justa. Desde mi punto de vista, es impensable que como consecuencia de la transición energética haya un aluvión de pérdida de puestos de trabajo y un empobrecimiento de la sociedad en general. Hablábamos esta mañana, hablaba Javier Gándara, del estudio que ha encargado Iberia, Grupo IAG, perdona, a Pricewaterhouse, que pone de manifiesto que la industria de fabricación de combustibles sostenibles de aviación podría generar casi 200.000 empleos nuevos y además que podría generar un incremento del Producto Interior Bruto de 56.000 millones de euros. Esas son las soluciones que necesitamos. Esas son las líneas que tenemos que explorar. Europa ha abanderado el primer paso hacia la descarbonización, hacia la transición ecológica, pero esto no es suficiente. Otra reflexión importante que debemos hacer.
debemos de intentar que, y también lo comentaba David Benito esta mañana, que la acción climática se extienda a nivel global. A través de esos foros de OACI, a través del CAF, tenemos que conseguir apalancar la descarbonización del resto del mundo. Si no, no vamos a ser capaces tampoco de conseguirlo. Esto es muy relevante y yo creo que es otro de los grandes retos que tiene que afrontar Europa en este momento. A efectos de... nos centramos en nuestro mundo, ¿no? En nuestro transporte aéreo y pensamos, ¿somos capaces de acometer los cambios, los grandes cambios? ¿Nos vienen impuestos en el Fit for 55? Yo creo que sí. Yo creo que, desde luego, los contactos que se han llevado a cabo desde AENA con las empresas productoras de producto, de combustible de aviación, están totalmente enfocados a la producción de combustible sostenible de aviación. Esto no es buenismo, no es que quieran ser sostenibles, es que es lo que se les va a demandar y lo van a fabricar. Además, tenemos la suerte de que el producto prefinal del GEFA se puede utilizar tanto para biodiesel como para combustible sostenible de aviación, con lo cual digamos que tenemos un poquito más de margen, o sea, más seguridad de que se va a producir, porque ese mismo producto hace falta también para cubrir las necesidades del transporte terrestre. ¿Y qué tenemos que hacer los que trabajamos en la industria del transporte aéreo? Pues lo que estamos haciendo, desde el punto de vista de lo que es el gestor aeroportuario, os ha comentado que la infraestructura española está perfectamente dotada para la producción, para el transporte y la logística del SAF. Los productores tienen productos para vender y las aerolíneas tienen que empezar a adquirir el producto, empezarán a hacerlo, por supuesto, como consecuencia del cumplimiento de la refuel. Y creo que este mecanismo va a apalancar lo que es el aplanamiento de la diferencia de precios entre lo que es el queroseno y el combustible sostenible de aviación. Hablábamos antes en el intermedio, Isabel, Javier Gándara y yo, de cómo se producirá ese aplanamiento de precios. Pues creo que va a ser una combinación. Lógicamente, las rutas tecnológicas, una vez que el producto sea comercial, ya serán más baratas y por economía de escala se abaratará el precio del combustible sostenible de aviación. Y por otra parte, seguramente habrá modificaciones en la fiscalidad del queroseno que harán que el queroseno se incremente su precio, ¿no? Al final vamos a llegar a lo que tiene que ser y no nos queda otro remedio y es a que tenemos que internalizar los precios del carbono. Y yo creo que, como os decía, la ruta iniciada es la buena. Todos tenemos interiorizado que este cambio hay que acometerlo y que no nos queda otro remedio. Y creo que todos queremos y deseamos que el transporte aéreo siga siendo posible y que siga siendo y que podamos decir que podemos volar sostenible. Es decir, que cada uno de los posibles usuarios o potenciales usuarios del transporte aéreo tenga la seguridad de sostenible y no tenga que seleccionar otro modo de transporte para garantizar que su transporte sea sostenible. Pues bueno, contestando un poco a la pregunta de si va a ser posible o no el combustible sostenible, sobre todo el 2% en 2025, desde el grupo IAG, o sea, creemos y trabajamos porque el SAF sea esa alternativa a corto plazo que de verdad, bueno, corto, medio y largo plazo, que nos va a permitir de verdad descarbonizar o hacer fomentar un transporte aéreo más respetuoso con el medio ambiente. Nosotros, como comentaba, tenemos este objetivo a 2030 del 10%. Actualmente, a día de hoy, ya hemos cerrado acuerdos que cubren el 25% de este 10% y tenemos dentro del grupo el objetivo de que para el 2027 haber cerrado los acuerdos comerciales que nos garanticen esa supply, ¿no?, a 2030. Estamos trabajando muy activamente para que el SAF sea una realidad. O sea, al final, este trabajo y estos objetivos que estamos definiendo a corto plazo, lo que también ayudan es a esos proveedores, a esos desarrolladores de tecnologías de producción del SAF, pues tener unas garantías, ¿no?, de que al final su producto final va a ser comercializable. Creo que ayuda a la hora de ayudar a este scale-up del SAF.
Por otro lado, bueno, creo que es importante resaltar el contexto europeo, ¿no? Donde al final estamos, como comentabas Gustavo antes, con una ley, no una obligación de este mandato de combustible sostenible, que bueno, está en el lado de los fabricantes, pero es verdad que representa otras obligaciones para las aerolíneas. Creo que, dada la fecha en la que estamos, es un poco preocupante, pues que al final el refuel no están todavía, los requerimientos, el titular del requerimiento está muy claro, pero luego cuando te bajas a la oficina operativa a ver de verdad cómo va a ser el cumplimiento a esa normativa, pues faltan definiciones que dificultan un poco pues esa preparación y sobre todo nosotros con esa visión, ¿no?, de liderazgo, pues prepararte para refuel. Estamos a final de 2023, ya en 2024 y hay obligaciones de reporte por parte de las aerolíneas ya que entran en vigor en 2024. Las especificaciones de estos requerimientos se publicarán a mediados de 2024. Pues preocupa un poco porque a la hora de que tú vas desarrollando planes estratégicos, pues no tener esa certeza legal que te pueda apoyar a desarrollar un business case, que también pues lo tienes que presentar al final en los consejos y en los diferentes equipos requeridos, pues no tienes esas garantías para justificar esa gran inversión. O sea, yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo, pero creo que todavía falta un poquito de trabajo y creo que aquí sí que estamos con el tiempo, está haciendo tic-tic y nos está comiendo. Por otro lado, creo que, por dar un mensaje positivo, creo que estamos en un momento de transformación como no lo ha habido nunca antes y creo que es bastante emocionante y sobre todo creo que para todos los que trabajamos en esto no nos aburrimos, cada día aprendemos una cosa nueva y también pues creo que es emocionante pues cómo nos vamos enfrentando cada día a los diferentes retos, cómo vamos definiendo nuevas alianzas pues para estas alternativas, que creo que una cosa muy positiva del sector es que sabemos qué iniciativas tenemos que desarrollar y qué alianzas deberíamos definir para que esa alternativa sea viable, ¿no? Entonces creo que estamos haciendo un gran trabajo a nivel sectorial para que estas alternativas se conviertan en una realidad y creo que si en 2030 estamos en esta cumbre y hablamos de cómo veíamos todo en 2022, es muy emocionante ver cómo vamos a transformar el sector y pues las diferentes alternativas, los diferentes SAF, tendremos más información y tendremos más alternativas que veremos cómo volar pues cada vez será más respetuoso. Otro tema va a ser el sobrecoste que vamos a asumir durante esta transición, que lo que nos preocupa también, por otro lado, es está refuel con este requerimiento del mandato, pero es verdad que la Comisión Europea, y se ha mencionado varias veces, pues tienes esta alternativa de declarar el uso de combustible sostenible en ETS para reducir tus obligaciones. La definición está muy bien, pero es verdad que hay una falta de macheo entre los alcances de estos dos esquemas, ¿no? Refuel al final aplica a todo el combustible que se cargue en la Unión Europea, pero ETS solo es aplicable a las rutas entre aeropuertos dentro de un miembro Estado de la Unión. Al final lo que pasa es que igual que hay con la declaración de esa dentro de ETS, la Unión Europea lo que busca es ayudar a las aerolíneas a reducir un poco este sobrecoste que vamos a asumir por el mandato, pues al tener unos alcances diferentes va a hacer que una serie de vuelos, que además es donde se consume se va a consumir la gran mayoría del combustible sostenible, pues estén expuestos a un sobreprecio, que no va a haber incentivos o unas iniciativas que permitan mitigar este impacto y probablemente pues en los próximos años vamos a ver cómo el precio de volar pues cada vez es más caro y veremos pues cómo poco a poco en función de las nuevas tecnologías se vayan abaratando, pues a lo mejor podemos empezar a ver una disminución, pero es verdad que preocupa un poco este sobrecoste que vemos y esta falta un poco de alineación entre diferentes políticas que igual que ayudan y buscan la descarbonización del sector, pues vemos que le falta algún ajuste para que de verdad pues esa transición se ajusta y no dejemos nadie atrás, que también creo que es muy importante. Bien, muchas gracias. Pues nos reconforta saber que hay producto, que es un objetivo difícil pero alcanzable, ¿no? Que como tienen que ser los objetivos. Quisiera ahondar un poco más en esta última parte de tu intervención, Marina. Quiero decir, dar por buena la hipótesis de que podemos cumplir con esos objetivos, ir incorporando las medidas, en particular la incorporación de SAF. La propia directiva que modifica el comercio de emisiones habla de la capacidad de las compañías aéreas para pasar literalmente el coste del CO2, ¿no? Es decir, pasar, me imagino que al pasajero. ¿Cómo veis desde las distintas partes, ¿no? En particular las compañías aéreas, digamos, está claro que hay que internalizar, ¿no?, el coste del CO2.
¿quién va a pagar eso a corto y medio plazo? ¿Qué capacidad tienen las compañías aéreas para internalizar? El aeropuerto no parece que lo vaya a internalizar, ¿no? Lo cobrará vía tasas, me imagino, sus extracostes. ¿Lo internalizarán las compañías aéreas? ¿Lo pagarán los pasajeros? ¿Cómo casa eso con el segundo concepto de sostenibilidad económica y social, ¿no? Si se ve que no ha gustado la pregunta. El sobrecoste de esa posible impuesto al carbono, al final lo acaban pagando los pasajeros. Bueno, es una buena pregunta. Creo que, además, recordando una serie de cifras que se han dado en otros paneles, al final el beneficio que tienen las aerolíneas por cada billete que venden es mínimo, ¿no? Y nos estamos enfrentando a precios del carbono que van a estar por encima de los 100 euros dentro de muy poco, mandatos de combustible sostenible donde el precio del queroseno va a aumentar muy significativamente y ya, bueno, pues si añadimos nuevos requisitos que, pues, puede ser el impuesto al queroseno, la gestión, pago, control, como veamos que acaba siendo de los no CO2, ¿no? O sea, que creo que además la aviación ahora mismo está en un momento en el que los próximos, pues ya 6 años, a 2030, vamos a ver a lo mejor nuevos requisitos o nuevas obligaciones, ¿no? Que al final, pues obviamente va a ser una carga económica muy significativa para las aerolíneas y lo que hay que ver es cómo ese coste, pues, se intenta asumir, ¿no? Pues tienes una operación, cada aerolínea opera en un mercado diferente, tiene una elasticidad, ¿no? Habrá clientes que estén dispuestos a pagar más o menos. Entonces, al final, además, como un grupo como nosotros tan internacional, pues tenemos que estar muy atentos a los diferentes mercados. Si además, por ejemplo, pues eres una aerolínea que opera en Latinoamérica, la elasticidad de ese mercado es completamente diferente a si nos fijamos en British Airways, ¿no? Y tener cabinas premium volando un tipo de vuelos pues que están dispuestos a pagar más por ese servicio y por los añadidos que pueda haber para tener un vuelo más responsable y respetuoso con el medio ambiente. Entonces, yo creo que en los próximos años primero tenemos que ir viendo bien cómo se va transformando todas estas obligaciones, estas nuevas obligaciones, cómo de verdad se van a transformar y van a impactar a las aerolíneas. Actualmente pues tenemos estimaciones y en función también, por ejemplo, del SAF, por los acuerdos que vamos cerrando, pues puedes ir viendo y hacer una estrategia comercial pues que te pueda ayudar ese mercado, cuánto está dispuesto a pagar, la respuesta que pueden tener los clientes pues a subir o bajar los precios. Y ir viendo, bueno, pues qué podemos ir haciendo. Creo que es importante también que tengamos en cuenta que lo que estamos viendo es que las diferentes normativas y cómo van a aplicar a los operadores aéreos sí que pueden llegar a hacer una distorsión de mercado. Lo que comentábamos, por ejemplo, de Refuel, de que solo aplica a los vuelos que salen de la Unión Europea, lo que puede pasar es que aerolíneas que tienen hubs en terceros países al final no operen directamente a la Unión Europea porque al final el combustible que van a tener que recargar para volver a su hub de origen va a ser grandes cantidades, pues mayores costes para ellos y lo que harán pues será ir a aeropuertos que estén alrededor de la Unión Europea donde pues no tienes esos requisitos, esas obligaciones y operar vuelos más cortos pues ya conectando con la Unión Europea. Creo que esto es un problema que además pues añadido a ese sobrecoste que vamos a tener todas las aerolíneas. Además, vamos a tener una situación de desventaja competitiva porque al final va a haber otras aerolíneas que puedan ofertar rutas parecidas a las nuestras con menor coste y al final, a día de hoy, el precio del billete sigue siendo el principal driver para que un cliente elija una aerolínea u otra. Entonces, tenemos que ver también cómo evoluciona y luego también, bueno, pues pequeñas iniciativas que se incluyen en algunos paquetes normativos que intentan compensar un poco, controlar esta distorsión de mercado, pues ver de verdad cómo acaba funcionando. ¿Mi turno? Sí. Bueno, vamos a ver, si echamos un vistazo al estudio que elaboró ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, con Deloitte, hacía una cuantificación del impacto que tenía en lo que es la reducción de puestos de trabajo y de Producto Interior y daño al Producto Interior Bruto español de cada una de las medidas incluidas en el paquete Fit for 55 y por orden el que más daño producía era la taxation, o sea, digamos el impuesto al queroseno. Y además no tenía ningún beneficio ambiental, ¿vale?
Funciona muy bien, ¿no? Sí que es verdad que tanto Refuel como la revisión de la Directiva de Comercio de Derecho de Emisiones tienen un impacto inicial, que todos creemos que se irá mitigando y que en cualquier caso creo que se ha aplanado bastante teniendo en cuenta la exención a pago de comercio de derecho de emisiones de las aerolíneas que utilicen SAF. Pero bueno, ese impacto inicialmente existe. ¿Quién paga la fiesta? La pagamos todos, porque si el pasajero paga más, la aerolínea tiene menos clientes y el aeropuerto tiene menos clientes también, con lo cual la pagamos todos los actores del sector del transporte aéreo. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Pues yo siempre hago mención a un mecanismo que está aplicando el gobierno de Estados Unidos, que es la ley el Infraction Reduction Act, que lo que hace es subvencionar, teniendo en cuenta el impacto que tiene la actividad del turismo en el Producto Interior Bruto estadounidense, subvencionar parte de ese gap. Ese tipo de soluciones creo que son prácticas y son buenas soluciones. Y además creo que son temporales, o sea, solamente tienen que cubrir el momento en el que ese gap inicialmente está disparado, porque luego sabemos que se va a aplanar. Creo que hay mecanismos que se pueden aplicar y que se deberían aplicar. Y el principal motivo es que realmente el objetivo es que la transición justa sea una realidad. Si no hacemos eso, lo que va a pasar es que va a haber una pérdida de puestos de trabajo y va a haber un empobrecimiento asociado a la sostenibilidad. Y eso justamente es lo que no queremos. Muy bien, pues me dicen que no tenemos tiempo para más. Yo la conclusión que saco efectivamente es que vamos a vivir tiempos muy interesantes y muy, no sé si divertidos, pero muy, muy interesantes. No solamente en nuestra profesión, quiero decir, no solamente en lo tecnológico, viendo desarrollos tecnológicos que no hemos visto en muchas décadas, probablemente revoluciones, sino también en la organización del transporte aéreo en general. Y muchísimas gracias a las tres y seguimos con la siguiente mesa.